Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las clases magnas de UTEL. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama prevención del maltrato infantil. Voy a presentar y les voy a comentar un poco mi trayectoria y por qué les quiero traer este tema. Bueno, yo trabajo como diseñador instruccional para la UTEL, también trabajo como profesor, doy las materias de bases filosóficas de la ciencia y también doy la materia de desarrollo en la niñez y la adolescencia. Espero que por aquí estén algunos de mis alumnos y me puedan comentar y aportar todo lo que hemos aprendido en este curso. También he hecho la licenciatura en la carrera de Psicología Clínica por parte de la UNAM y he realizado una maestría en el Centro Universitario Immanuel Kant. ¿Ok? El tema del día de hoy vamos a hablar sobre el maltrato infantil. Me gustaría que lo hiciéramos de una manera dinámica, que no fuera un tema serio, porque es un tema que logra incomodar, logra generar angustia, muchas preguntas. Entonces me gustaría generar como una atmósfera agradable para que ustedes puedan también tener herramientas para poder ustedes platicarlo con niños, con niñas, ya sean sus alumnos, sus hijos o sus hijas. Y pues veo que ya hay mucha gente que está aquí conectándose. Vamos a mandar algunos saludos. Veo aquí que ya está Rick. Un saludo, Rick. Espero que les guste esta clase. A Cindy también ya está aquí. Tania Guadalupe, un saludo. Qué bueno que están aquí desde el inicio. Vamos a hablar y vamos a poner un poco de estructura a esta clase. Vamos a hablar al principio sobre los tipos de maltrato. ¿Ok? Después de hablar de los tipos de maltrato, vamos a hablar sobre una sección de preguntas. Vamos a abrir preguntas. Porque es bien importante que nosotros logremos definir ¿cuántos tipos de maltrato hay? Después de que pasemos esta sección de preguntas, a mí me gustaría darles algunas recomendaciones de cómo prevenir el maltrato. Y al finalizar, pues vamos a dar otra sección de preguntas. ¿Por qué es para mí importante señalarles esta estructura? Bueno, yo sí les voy a pedir de favor que en la sección de preguntas se expresen libremente y en esta sección de preguntas nos vamos a enfocar solamente a los tipos de maltrato. Las recomendaciones van a ir hasta el final. De este modo me dan a mi oportunidad de hablarles unas cuantas prevenciones de maltrato que quizás por ahí ya se lo están preguntando desde el inicio, pero quizás por acá ya encuentran la respuesta. Si no le encuentran la respuesta, pues bueno, en esta parte nosotros podemos ya enfocarnos en eso. ¿Ok? Muy bien, pues espero que ya estén todos listos, que tengan papel, lápiz, que tengan sus iPads, que tengan todos sus equipos ahí preparados para poder tomar notas. Algo que quiero decirles es que, bueno, vamos a tocar información sumamente seria, delicada. Entonces, les pido discreción en esta parte del contenido que vamos a hablar. Si algunos de ustedes están ahí rodeados de algún menor de edad, por el momento yo les recomendaría que no estuviera presente, de preferencia. Por el contenido, ya habrá oportunidad de darles a ustedes otra clase con herramientas de cómo poder hablar con los pequeñitos esta información. Ahorita me interesaría más hablar con ustedes sobre estos puntos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el tema. Fíjense, esto es bien importante. La UNICEF en el 2009 nos comenta, y lo voy a leer textual como decía un comunicado de la UNICEF, dice: el maltrato puede ser ocasionado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y colectivos que incluye el abandono completo o parcial del niño o la niña. Esta es una definición del 2009 de la UNICEF. Ok, los puntos que me gustaría señalar, que señala aquí la UNICEF, es la omisión, el abandono, y la transgresión.
Bueno, esta es una definición de UNICEF. Ahora, ustedes en su pantalla van a ver que está la definición que nos otorga la Organización Mundial de la Salud en el 2016. Si se dan cuenta, la UNICEF nos podía dar estos temas, pero la OMS en el 2016 ya nos abarca más la definición porque va a agregar elementos importantes como es el abuso sexual infantil y va a agregar también que estos actos se ocasionan no solamente por un hacer, sino también por un omitir. ¿A qué me refiero con esto de un omitir? Miren, vamos a pensarlo así. Tenemos dos grandes tipos de maltrato. El físico y tenemos también el emocional. Ahora, de estas dos categorías nosotros todavía podemos dividir. Vamos a realizar una tabla en este momento. ¿Ok? Nosotros los podemos dividir todavía estos de la siguiente manera. Están aquellos que son por conductas activas o están aquellos que están por conductas pasivas. ¿Ok? Por ejemplo, en este cuadrante vamos a ver que están aquellos maltratos que son por conductas físicas y activas, pues puede ser, por ejemplo, los castigos físicos, el abuso sexual infantil, lo vamos a abreviar así, el abuso sexual infantil, ¿ok? Y la parte física pasiva, pues vamos a encontrar aquí el abandono. ¿Ok? O en la parte emocional activa, pues encontramos todos esos insultos, la parte de lo verbal. Encontramos también en ese cuadrante, pues lo que sería en general el maltrato emocional. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con este concepto. ¿Ok? Y en la parte pasiva, pues podríamos pensarlo como el abandono emocional. ¿Ok? Esta tabla nos va a servir, ahorita que vamos a ir especificando cada uno de los tipos de maltrato, para ver si se tratan de conductas pasivas o conductas activas, si es dentro del cuadrante físico o emocional. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a definir algunos tipos de maltrato. Si se dan cuenta, los 4 que vamos a trabajar va a ser el maltrato emocional, vamos a trabajar el maltrato físico, la negligencia o el abandono, y por último vamos a hablar del abuso sexual infantil. Ya tenemos nosotros ahí nuestros 4 tipos de maltratos que vamos a estar trabajando. Y bueno, yo les voy a comentar algunos ejemplos que he notado a través de mi práctica clínica y también en las conferencias que he impartido. Algo que no les comenté al inicio fue que durante 2 años yo trabajé para una asociación civil. Esta asociación civil se dedicaba a prevenir justo el maltrato y el abuso sexual infantil. Pues bueno, tuve la oportunidad de ir a varios estados de la República. Estuve en Zacatecas, Veracruz, Michoacán, en el Estado de México, en Hidalgo, en Querétaro. Bueno, estuve en varios estados y pude platicar con los niños, con las niñas, con los padres. Y vaya, me di cuenta que este problema realmente está en todos lados y lo preocupante es que muchas veces no se logra dimensionar los efectos que puede tener todo esto. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con nuestra primera definición, que es el maltrato emocional. Bueno, por maltrato emocional vamos a encontrar que son aquellas conductas recurrentes que se dan a través del lenguaje, de la palabra, y que van a dejar heridas dentro de nosotros, y que van a ser heridas no físicas, sino dentro de nosotros, por lo tanto no se ven. Si se dan cuenta, en nuestro cuadrante que teníamos anteriormente, en la parte pasiva, pues pareciera ser que son menos peligrosas, pero no, justamente son las que tenemos que poner más atención, porque esos tipos de agresiones no se alcanzan a ver.
y se van acumulando hasta que generan pues grandes problemas. Dentro de la categoría de maltrato emocional vamos a encontrar esto que se llama ignorar emociones. ¿A qué me refiero con ignorar emociones? Bueno, imaginemos a una niña de 6 años que se acaba de pelear con su amiguita porque quizás no le quiso prestar un color, no sé, en la primaria. Van entrando y pues bueno, se están conociendo y no le quiso prestar un color y se enojó. La niña empieza a experimentar emociones de tristeza, de desconsuelo, y pues puede ser que para nosotros como adultos digamos, bueno, pues eso no es un problema, realmente hay problemas más grandes. Pero ahí es cuando nosotros empezamos a ignorar que los niños también tienen emociones y que la parte en cómo la están viviendo ellos puede ser como para nosotros nuestros problemas emocionales adulta. Eso es importante señalarlo porque a veces nosotros negamos las emociones de los niños mencionando, no llores por eso, esos no son problemas, ¿por qué lloras por esa cosita? Y empezamos a ignorar todo este mundo emocional de los niños. Y bueno, dense cuenta que eso aparentemente pues lo vemos y no pensamos que es un maltrato, pero lo es. Lo es cuando alguien está diciéndole a su hijo, a su hija, a sus sobrinos como que no seas chillón, no seas exagerado, ¿no? Y entonces todo este tipo de conductas pues va haciendo que esa persona vaya construyendo una coraza, imagínense así como, vamos a dibujarla que sí, como una coraza en donde las emociones querían salir y pues ya no, se acumulan, entonces se regresan, porque desde que era niño le decían, no puedes sacar tus emociones, porque son pequeñas cosas y no nos importan. Entonces, imagínense estar en este mundo así lleno totalmente de emociones y que no las puedes expresar, ¿no? Entonces, cada vez se van acumulando más, se van acumulando más, se van acumulando más, como una olla express, ¿no? Entonces empiezan así como a generar como toda esta presión y llega un punto en que tú vas manejando, ves a un adulto que de repente se pasa un alto y casi chocan y se bajan los dos bien agresivos y se van a golpear y atentan la vida de los demás y la propia. Y uno dice, pues, ¿qué les pasa? ¿Están locos? Pues miren todo lo que se acumuló en toda su vida. Estuvo constantemente todo esto ahí guardado, algún día tenía que salir, ¿ok? Y eso también empieza desde el maltrato infantil, que es ignorar emociones. Vamos a ver los siguientes puntos. El siguiente es rechazo de las necesidades emocionales. Si el otro decíamos que era ignorar, tiene que ver más con las prácticas de crianza. En que hoy en día pensaríamos que ya no está tan fuerte, pero aún sigue. Esta parte que por ser hombre te dicen no llores, los niños no lloran. O por ser mujer se le considera ya que entonces es más emocional y es justificado que llore y por lo tanto su llanto no es válido, no es un llanto que esté que sea digno de reconocerse o de escucharse. Entonces, ese rechazo de las emociones va empezando de esta manera. O una persona, vamos a ponerla así, como un fantasma, que se lo dijo a su hijo, ese hijo se lo dijo a su hijo, ese otro hijo se lo dijo a su hija. Y se van transmitiendo de manera generacional hasta que llega un punto en donde a mí me quedan solamente dos opciones. O hago todo un esfuerzo psíquico para combatir todos estos fantasmas generacionales, o me voy por un camino más rápido, que es, si me lo dijo mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, pues me termino transformando yo también en uno de ellos y empiezo a transmitir ese maltrato, esa violencia. ¿Se dan cuenta cómo este asunto pues pareciera ser algo simple, algo que no se toma en serio y pues implica muchas cosas? En mi práctica clínica yo me doy cuenta, yo trabajo más con adultos que con niños y bueno, me doy cuenta que todo empieza desde la infancia. Yo, como les dije, hice la maestría para especializarme con niños y adolescentes. Y ahí teníamos un debate, decíamos, es que al final de cuentas siempre terminamos trabajando con un niño. O sea, pero ¿cómo? Si tu paciente tiene ya 30 años, 40, 50, 60. Sí, pero cuando está en el diván, el que está hablando es ese niño que fue maltratado.
Entonces se dan cuenta cómo todos estos fantasmas generacionales tienen impacto, no solo en la parte emocional, también en lo sexual. Es donde casi nadie habla, es donde dicen, yo estoy bien, mi papá me pegó y mira, yo no fui ratero, yo no fui secuestrador, yo no fui asaltante. Ajá, pero ¿cómo está tu vida sexual? ¿O cómo están tus relaciones laborales? Ah, ¿verdad? Ahí es donde no se habla. Y ahí es donde precisamente se ven las secuelas de todo el maltrato que hubo. ¿Ok? Vamos a ver los siguientes puntos. El aislamiento. Híjole, este es un tema bien difícil. Porque uno diría, pues esto se habla mucho, sale en la televisión, las instituciones están preocupadas y pareciera ser que ya no ocurre. Tan solo pasó el mes de junio de 2017, en este año. Ahí les recomiendo, si se enteraron, fue una noticia muy sonada, el caso Anthony. Este niño que encontraron abandonado en una habitación, encadenado, golpeado y con algunas quemaduras, y fue en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Amadero. Hace unos meses sucedió eso, encontrar a un niño en total aislamiento. No estaba comunicado con sus padres, ni con su entorno, ni con la colonia. Los vecinos dicen que no se daban cuenta porque la familia era muy conflictiva y pues como solemos algunos decir, pues decimos no me meto en problemas, mejor me voy y ni pregunto. Y sin saber que ahí en esa casa había un niño que estaba atado y encadenado. Bueno, esa es la parte del aislamiento. En la parte de terrorismo, una paciente un día me dijo, mi padre nunca me golpeó. Mi papá y mi mamá jamás utilizaron la violencia. Pero había algo que era peor. A veces prefería que me golpearan, porque si me pegaba, al menos ya sabía que esto iba a acabar. Pero mi papá cuando yo me portaba mal o hacía algo que no le parecía, me echaba una mirada, así decía mi paciente, me echaba unos ojos que me aterraban. Me decía, ahorita llegando a la casa, vas a ver, ¿se dan cuenta? Ahí está el significante, la mirada está en todo esto. Y entonces, ¿por qué va esta paciente al psicólogo? No puede presentarse en público, luego tiene que hacer juntas y no puede hablar en público, se paralizada. Entra su jefe de trabajo y se siente aterrada y tiene que salir del lugar de trabajo. Se dieron cuenta ese padre, esa madre, jamás le pegó. Pero esa mirada sin palabra, esa mirada que entraba directamente hacia ella, la vivió en un estado de terrorismo. Era, llegando a la casa, ¿qué voy a ver? Porque todavía dijéramos, bueno, llega a la casa y hablan, le explican que no fue debido lo que hizo. Bueno, eso es válido. Pero decían, van a ver, pero ya llegando a la casa, parecía ser que se los olvidaba a los papás o ya no se tocaba el tema. Pero en la mente de esta persona, las miradas quedaron grabadas en todo su cuerpo. Y ahora, cada vez que alguien la mira, o que está en una exposición de ser mirada, pues siente ese terror. ¿Se dan cuenta cómo esto de la agresión y del maltrato puede ser muy sutil? Esas miradas, imagínense estar constantemente con eso. Es algo terrorífico. El terrorismo entonces en el maltrato se refiere a eso, amenazas. Estar constantemente amenazando, estar constantemente diciendo que algo va a pasar, pero nunca pasa. Y entonces, pues eso es peor, porque queda entonces la mente en un estado de expectativa, en un estado de espera, en una angustia. Muy bien. Y bueno, vamos al siguiente punto, que es la agresión verbal. La agresión verbal a veces hasta parece que está justificada y parece ser que en el día a día se escucha algo. Entonces, imagínense. Este niño de 8 años, yo me lo encontré en Zacatecas y le preguntaba a todos, él fue el que se animó a decir, que qué palabras sentían que alguien las decía y que les desagradaba. Y pues una de esas palabras fue inútil.
¿Ok? Bueno, aquí así. Las niñas también expresaban que a veces le decían feas. Y bueno, otras palabras que pues me voy a tener que censurar, pero en verdad era sorprendente ver cómo los niños te las decían. Te decían que sentían feo cuando les decían esas palabras. Llorón, ¿no? También podría ser. Bueno, fíjense qué curioso porque, digamos, en un grado que no es tan patológico, sino que es normal, lo podemos observar. Vamos a la oficina, ya de adultos, y no sé, se nos olvida el reporte que teníamos que entregar. ¿Qué es lo que hacemos? Veo que algunas personas lo que hacen es, se empiezan a pegar en la frente. Empiezan a pegar y empiezan a decir, qué inútil soy, qué baboso, ¿no? O qué despistado. Y se empiezan a agredir constantemente. Y uno se pregunta, ¿eso lo hacía de niño? O antes había un adulto que se lo dijo. Que se lo dijo tantas veces que terminó creyéndoselo. Todas esas palabras venían hasta que quedaron grabadas en su mente, y ahora cada vez que se equivoca, en lugar de decir, bueno, me pasó esto, ¿cuál puede ser la solución? Y que su mente empiece como a operar para ver alternativas y escenarios posibles, se bloquea y empieza a decir, qué tonto, qué baboso, y bueno, palabras más fuertes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos autoagredimos ya de grandes? ¿Será que tantas veces escuchamos esto que ya nuestro cuerpo aprendió de esta manera de insultarnos? ¿Se dan cuenta también cómo se interioriza entonces la violencia? Y bueno, ya para llegar a la última parte de este maltrato, que es el maltrato emocional, vamos a hablar del último punto, que es la presión. ¿A qué me refiero con la presión? Bueno, la presión es cuando están constantemente a un menor diciéndole que tiene que realizar una actividad que supera sus habilidades cognitivas o físicas. Esto es bien importante porque de adultos se vuelven personas muy perfeccionistas. Están constantemente diciéndole, si sacó un 9 es 9. Tú pudiste haber sacado un 10. Esto se nota mucho y los profesores de primaria lo logran ver cuando un alumno pues está más interesado por el número de su calificación que por el aprendizaje que logró. Saca un 8, por ejemplo, y está el niño asustado, llorando, diciendo, no maestra, ¿por qué no me pone un 10? Y se pone muy mal. Fíjense lo que pasa. Van generando una conciencia moral en la mente de esos niños. Así como pasa en las caricaturas, ¿no? Que tenemos nosotros como pues un diablito así de nuestro lado, y pues del otro lado tenemos un angelito, ¿no? Siempre nos han dicho que este es el malo y que este es el bueno. Pero ¿qué creen? El de la presión viene de este lado. Este angelito, cuando nos empiezan a decir, tienes que ser bueno, tienes que ser perfecto, tienes que ser, pueden escribir ahí en los comentarios estas palabras si a ustedes se les ocurren más. Bueno, tienes que ser perfecto, tienes que ser limpio, pero de una manera imperativa, como un mandato. ¿Qué es lo que pasa con este angelito? Pues digamos que este angelito se convierte en un ángel pues muy fuerte, ¿no? Vamos a dibujarlo más grande, que constantemente nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros queremos permitirnos, pues un poco sacar nuestro deseo, un poco y hacer algo que nos gusta, no nos lo permitimos porque este grandote no nos deja. Se vuelve como un policía interno que está constantemente demandándonos qué es lo que debemos o no debemos hacer. Es bien curioso esto porque los perfiles psicológicos de las personas que se han suicidado es porque tienen estándares muy altos y sienten que jamás lo van a lograr en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se sienten aplastados por todos estos mandatos sociales, de un modo que dice, pues la única forma que tengo que salir de aquí es con la muerte.
¿Se dan cuenta entonces? Aparentemente pues vemos estos como virtudes, como valores, y lo son, pero dejan de serlo cuando se convierten en mandatos y no se reconoce los aspectos o las habilidades que tiene ese niño, sino siempre se le está exigiendo más. Con esta parte estaremos terminando el apartado de maltrato emocional. Vamos a pasar a otro tipo de maltrato. Es al maltrato físico. ¿Ok? Pues el maltrato físico se refiere pues a las agresiones. Ojo, agresiones no accidentales. Tampoco se trata de victimizar a los niños. Se trata de dimensionar las características de los maltratos. A veces, por ejemplo, en una primaria, un niño pasó, por ejemplo, la maestra y por equivocación, pues lo rozó y le pegó. Y el niño dijo, maestra, usted me está maltratando físicamente. Eso no es un maltrato físico, en el sentido de que no fue con intención, no fue con dolo, fue una cuestión accidental. Y aparte fue aislada, no es recurrente. ¿Ok? El maltrato físico es cuando sí es recurrente, cuando es con voluntad, y pues bueno, cuando se empiezan a hacer, pues, quemaduras, pueden ser pellizcos, golpes. Los niños me expresaban mucho en varios estados que les pegaban, pues, como solemos nosotros conocerlo, la chancla, el cinturón, nos pegaban también con, pues, podría ser con cables eléctricos. Una vez me comentaron que utilizaban cables eléctricos. Una niña yo le pregunté, ¿y tú qué piensas? ¿Te gusta que te peguen? Y me contestó, sí. Yo me quedé como, ¿y por qué? Porque me quieren. ¿Cómo? ¿Cómo que porque te quieren? Sí, mi mamá me pega para que yo sea una mejor persona. Incluso en el discurso de los padres se dice, para que aprendas, ¿no? O te lo ganaste. Vean la ecuación. Pegar es amor. Ellos se preguntan por qué están en relaciones destructivas que están repitiendo patrones. Pues bueno, porque constantemente estuvieron asociando un asunto de amor con el acto de pegar. Ese es el maltrato físico. Entonces ya llevamos 2. Vamos a detenernos aquí para hacer una sección de preguntas en estos 2 tipos de maltrato y ahorita continuamos. Vamos a ver qué es lo que están comentando ustedes que están ahí comentando en Facebook. Muy bien, vamos a ver, dice, aquí hay una pregunta que dice, ¿a qué edad los niños se deben bañar solos? Ok. Bueno, esa es una pregunta que me gustaría responder cuando esté hablando del abuso sexual infantil. Aproximadamente es como los 3, 4 años. Ya desde los 2 se les empieza a dar nociones, pero ya a los 3, 4 años definitivamente ya deben de estar bañándose solos. En esa parte voy a ahondar más cuando hablemos del abuso sexual infantil. Nos comentan que si hay abusos sexuales en donde el agresor son mujeres. Sí, generalmente parece ser que el abuso sexual siempre ponen a la figura del hombre pederasta, pero también hay agresoras que son mujeres, pero ¿qué es lo que pasa? Que no son identificadas porque, por ejemplo, si ustedes ven a un hombre que está cargando a un niño o a una niña y está como acariciándole sus piernas, socialmente lo que vemos es como que ¿qué está pasando ahí? Pero cuando vemos que lo está haciendo una mujer, decimos, seguro es su tía o su mamá y ha de ser muy amorosa. ¿Se dan cuenta cómo en el asunto de la mujer está disfrazado también este tipo de agresión? Muy bien. Vamos a continuar con los otros 2 tipos de maltrato que nos faltan. Vamos por la parte de negligencia o descuido. Ya veíamos que la UNICEF y la OMS nos mencionaron que no solamente se trata de un hacer, sino también de omitir algo. Bueno, la negligencia o el descuido sucede cuando existe una indiferencia en los cuidadores, cuando no vigilan a los niños o no los protegen, o cuando hay una falta de atención en lo académico. Es decir, que no revisan sus tareas, no están al pendiente de las juntas o las reuniones, y pues bueno, se notan todo este tipo de factores.
Para identificar los niños que se encuentran en este tipo de maltratos, no sé si a ustedes alguna vez hayan conocido aquel niño que se la pasa todo el día en la calle, que hasta uno se pregunta, bueno, ¿y tus papás? No, están trabajando. O que están siempre en la casa de un vecino o de una vecina, ¿no? Y que están ahí hasta ya son las 10 de la noche y les decimos, oye, ¿y tú? Quizás estás jugando con tu hijo y es, oye, vamos a llevarte a tu casa, tus papás no vienen por ti, ¿qué pasa, no? Ah, pues parece ser que hay una indiferencia de los cuidadores. No se preocupan por qué está pasando ese niño ni dónde está, ¿ok? Como profesores lo podemos identificar porque son aquellos niños que llegan pues con las uñas largas, sucias, con el pelo desordenado, a veces hasta con piojos, la ropa descuidada, rota. Entonces nosotros son como señales que vemos de que pues, nos puede estar hablando de este tipo de maltrato. Y ya llegamos a nuestro cuarto tipo de maltrato, que es el abuso sexual infantil. ¿Ok? El abuso sexual infantil, por ejemplo, cifras de la OCDE nos mencionan que México es el primer lugar en pornografía infantil. Los estados de Acapulco y de Guerrero, más bien las ciudades, les voy a mencionar algunas cifras porque es algo que realmente bueno, a mí me impacta mucho porque es mi país y pues al enterarme de esto, pues es como algo fuerte. Miren, las ciudades donde existe mayor pedofilia son Acapulco, Cancún, Tijuana, Guadalajara y Tapachula. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un patrón, al menos en las tres primeras, Acapulco, Cancún y Tijuana. Son centros turísticos. Y pues varias investigaciones han mencionado que incluso se venden como paquetes en donde se les ofrecen a los niños a los turistas. Es una realidad muy triste. Y sobre todo porque, pues, apenas el año pasado a mí me prohibieron de entrar a varias escuelas a dar el tema de sexualidad infantil porque la gente se sigue asustando. Es, no hables de eso. ¿Por qué? Porque al rato los papás van a venir a reclamarnos. No se preocupe, primero se les da la conferencia a los papás, se les explica el contenido y se habla con ellos para que exista una comunicación en ambas esferas, tanto en la escuela como con los padres. Y ya después llegamos con los niños, lo que es el trinomio educativo. Pero pues, bueno, angustia mucho este tema y pues preferimos pues no hablar de ello. Y eso es lo que hace más vulnerable a los niños y a las niñas. Existen dos tipos de abuso sexual infantil, con contacto físico y sin contacto físico. Con contacto físico pues va desde acariciar al menor o hacer que el menor acaricie al adulto o que el adulto esté tocando a los menores o hagan que los menores se toquen entre ellos. Bueno, esa es la parte de abuso sexual infantil con contacto físico. Sin contacto físico va desde hablar con lenguaje obsceno, es decir, si yo tengo un menor en mi casa y empiezo a hablar con lenguaje obsceno, sin llegar a los extremos de la pedofilia o pederasta, lo estoy agrediendo a su sexualidad, porque le estoy hablando de contenido que él no entiende o que quizás no tiene los elementos suficientes para poder diferenciar entre la broma, el doble sentido y el sarcasmo, y es un abuso de información. También sin contacto físico es obligar al menor a ver contenido erótico fuerte y mostrarle los genitales al menor o hacer que el menor muestre los genitales es también un tipo de abuso sexual sin contacto físico. Bueno, si se dan cuenta, ya hablamos de los 4 tipos de maltrato. Me gustaría aquí hacer una pauta para ver qué preguntas han generado hasta el momento. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de Sofía Martínez. Dice, ok, ¿a qué edad es conveniente decirle a una niña que el hombre con el que está, ahí se movió, no es su verdadero padre? Bueno, ¿a qué edad? Pasa algo con la mente. La mente puede procesar todo tipo de verdad. La verdad puede ser dolorosa, pero lo que jamás puede procesar la mente es la mentira. Entonces,
La edad me parece ser que, pues en cuanto la niña empieza a preguntar, ahí ya tendríamos que ver la situación en específico, pero lo importante es no ocultárselo, mencionárselo. Si hay varias variables que están haciendo complicado esto, pues lo recomendable es apoyarse en un especialista para poder, pues, llevar este proceso. Vamos a ver la siguiente pregunta. Muy bien. Rick hace una pregunta muy buena. Dice, ¿cuál es su punto de vista en cuanto a disciplinar a un hijo? ¿La disciplina debe ser solo corregir con algún castigo o se requiere disciplinar con nalgadas o golpes? En muchas ocasiones hay acciones inconscientes por nuestro tipo de educación. Quizás nosotros nos hemos superado de algún tipo de maltrato. Tienes mucha razón, Rick. Es muy difícil la tarea de educar. Es más fácil tratar un golpe, una nalgada. Es muy difícil. Y quizás a veces en un estado emocional por quizás problemas externos que tengamos, que no es justificación, pues puede suceder que hablemos una mala palabra o que realicemos un golpe. Lo importante es hablar con el menor, decir qué fue lo que pasó. Lo importante en esto es tener, pues, 3 tipos de límites. Porque eso sí, a veces algunos papás hacen un tipo de maltrato de abandono o de negligencia diciendo, no, yo no le voy a decir nada a mi hijo que sea libre. Y pues, no, tampoco se trata de que los niños pues hagan lo que quieran, porque justamente son menores y necesitan una dirección, necesitan un guía. Y pues entonces vamos a hablar que hay que poner límites. Pero ¿cómo serían esos límites? Miren, están los difusos. Los límites difusos es cuando les decimos, no hagas eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, no te acerques a la estufa. Bueno, ahí está la prohibición. Y luego nosotros estamos quizás viendo el partido y le decimos, pásame por favor un vaso, está ahí por la estufa. Me puedo poner un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Pues es difuso. O sea, me estás prohibiendo que no vaya a un lugar, pero después tú me incitas que vaya a ese lugar. Otro ejemplo de estos límites difusos. Sucede cuando les decimos que no digan malas palabras, ¿no? Y vamos a una reunión y entonces dice una mala palabra y entonces el niño la dice y se queda con cara de, híjole, ya sé que no lo tenía que hacer. Pero vemos que el tío se empieza a reír porque le pareció muy tierno cómo la pronunció. Y entonces empiezan a hacer todos como a aplaudirle ese acto y nosotros por pena nos quedamos callados y decimos, pues ya lo dejo. Pues el niño está con límites difusos. Otro límite que vamos a poner son los rígidos. Son aquellos que no dan pauta al diálogo. Es decir, que se dice no y el no es ya, definitivo. Y el niño te pregunta, ¿pero por qué? No. Es un no rígido. Y pues a los que le apostamos, que cuesta mucho trabajo, pero que justamente tiene también sus ganancias. Muchas madres dicen, bueno, es que en la adolescencia se me salió de control. Pero, ¿por qué? Porque quizás estuvieron con difusos o con rígidos. Y ya cuando estaban en rígidos, ya cuando llegaban a la adolescencia, pues entonces ya les cuesta trabajo establecer esto, los claros. Los claros son cuando se les da un porqué, la prohibición, se les explica y se entra en un diálogo con ellos. ¿Okay? En esa parte yo respondería a la pregunta de Eric mencionando que sí se trata de educar, pero con estos límites. La cuestión de las nalgadas, la cuestión de los golpes, jamás estará justificada. Muy bien. Pues ahora vamos, ya empecé con las recomendaciones. Si se dan cuenta esto de los límites, ya es una recomendación. Vamos a empezar con las recomendaciones para prevenir pues el maltrato y el abuso sexual infantil. Miren, para el abuso sexual infantil lo primero que hay que establecer es que el niño sepa su cuerpo, cómo se llama, ¿ok? ¿Cómo se llaman los caracteres sexuales primarios? Y esto es importante, porque cuando llega un pedófilo o un pederasta y el niño le dice que no toque sus genitales, al escuchar la palabra genital, ya le estás dando una señal al agresor de que ese niño está informado. Para eso es importante, yo les traigo aquí estas recomendaciones, es importante
tenerlas bien presentes. Miren, vamos a empezar con la primera. La primera es, enséñale a expresar sus emociones. ¿A qué me refiero con esto? La emoción es como una energía que se va almacenando en nuestro cuerpo. Hay 3 vías para sacarla. Una puede ser a través del acto o la conducta. ¿Ok? La otra puede ser a través del pensamiento, el pensar. Y la que es la más adecuada porque no transgredimos al otro, a menos que sean insultos, es la palabra. ¿Qué es lo que pasa? La emoción se va o entonces al pensamiento, o a la palabra, o al acto. Si yo no me permito pensar ciertas cosas, por ejemplo, que quiero hacerle daño a alguien, y entonces digo, no, pero no me lo voy a permitir pensar porque eso es algo malo. Entonces se me quita este camino. Si yo no me permito hablarlo, no tengo un espacio en donde pueda ser sincero conmigo y decir realmente todo lo que yo siento, pues elimino también este otro camino por donde sale la emoción. ¿Y pues, cuál me queda? El acto. ¿Ok? El acto entonces puede irse hacia el otro, que en una de esas entonces ya no lo soporto y le suelto un golpe, o se puede ir hacia mí y me empiezo a agredir. En la dinámica de los adolescentes lo podemos notar cuando se empiezan a cortar. ¿Ok? O cuando empiezan a agredir a sus compañeros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo podríamos sacar todas esas emociones de una manera en que yo no me haga daño y tampoco haga daño a los demás? Pues nos quedan 2 caminos, y es el pensar y el hablar. En ese sentido, a los niños los podemos educar mencionándoles que no solamente existen 2 emociones, el o me siento bien o me siento mal, sino también no se vale sentirse triste, enojado, sorprendido, angustiado, a la expectativa. ¿Cómo se sienten ustedes hoy con la clase? Vamos a ver cuál es su vocabulario emocional. ¿Cómo se sienten? ¿Interesados? ¿Aburridos? ¿Divertidos? ¿Preocupados? ¿Cómo se sienten? Me gustaría que pusieran algunas emociones ahí, porque justamente los niños no tienen ese vocabulario y por lo tanto no podían expresar ese tipo de emociones. Muy bien, veo que están comentando algunas cosas. Aquí hay una pregunta interesante de Dan. Dice, ¿cómo ayudar a un niño que tiene miedo a la hora de bañarse y ya tiene 5 años? Ok, Dan. Pues lo primero es preguntarle qué es lo que le asusta, qué es lo que le preocupa. Puede ser que haya visto algo, puede ser que haya vivido algo que lo asustó. Puede ser, por ejemplo, que un día entró al baño y no sé, se escuchó un ruido raro y quizás algo pasó. Ahí, por ejemplo, te invitaría a que indagaras más y poder platicar con ese niño qué es realmente lo que le asusta. Porque pueden ser muchas cosas lo que le estén poniendo en ese estado. Desde que puede ser como eso que te comentaba, que algún día escuchó algo y le asustó, o escuchó una leyenda. Yo tenía una paciente de 6 años que expresaba que tenía miedo al baño cuando lo bañaban porque le contaron una leyenda en la escuela que había una niña que se había muerto y entonces aparecía en los fantasmas, pues como fantasma aparecía en el baño. ¿Se dan cuenta? Pues eso puede ser una causa. Eso es una. Pero también he tenido pacientes en que justamente el agresor, pues bueno, abusaba sexualmente en el baño con el juego de que te vamos a bañar, pero no era un baño normal. Y ahorita vamos a ver algunas recomendaciones para el baño de los niños. Entonces yo te invito a que indagues más y si empiezas a detectar algunas señales, que también ahorita voy a mencionar, mejor te acerques con un profesional para que vean por dónde va el camino. ¿Ok? Pues bueno, vamos con la segunda recomendación. Dice, conoce a los amigos de tus hijos. Pero no basta con conocer solamente a los amigos. Pensemos que este es nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro sobrino.
y nos pida a nosotros permiso para que vaya con su amigo. Es importante saber, este amigo, con quién vive, quién es su papá, quién es su mamá, y en dónde viven, y si en casa hay alguien más. ¿Por qué? Porque generalmente cuando sucede esto, pues puede decir la mamá, claro, yo conozco a su amiguito y conozco a su mamá. Entonces, quería ir a jugar videojuegos o querían hacer la tarea juntos y pues bueno, se fueron. ¿Qué es lo que pasa? Olvidamos a veces que pues no nada más están ellos dos, sino que hay otros elementos que pueden poner en riesgo al menor. Por eso es importante saber pues a dónde va, ¿okay? A qué se dedican y cuál es su rutina. Y se pueden hacer incluso hasta alianzas cuando son pues familias que se apoyan mutuamente y poder llevar como la parte de educación en la misma línea. Es muy complicado esto, ¿no les parece? Porque a veces pues el niño nos insiste y es, ya déjame ir, ¿no? Y nosotros, pero no sé quién es, pues bueno, vamos, yo te llevo, saludo a la señora, veo cuáles son las condiciones de la casa, me quedo un ratito, hasta puede ser que surja una amistad de allí, ¿no? Tomas un refresco con la señora, igual y ya si tienes cosas que hacer, pues te retiras y regresas después por tu menor, ¿no? Pero se dan cuenta, no es tampoco como tan complicado si nosotros estamos al pendiente de esto. La mejor herramienta que tenemos para prevenirlos es pues informar a nuestros hijos, porque en ese sentido él ya se va a poder defender, así existan muchos factores de riesgo, ¿ok? La tercera recomendación, escuchar los silencios. A veces, cuando nuestra boca se cierra y nos callamos, nuestro cuerpo empieza a comunicar con miradas, los hombros, empezamos a comunicar también pues con sudor, ¿no? Empezamos a comunicar también con terrores nocturnos, empezamos a comunicar con muchas cosas. Entonces es importante saber escuchar los silencios, porque los silencios a veces gritan en el cuerpo, y eso es importante reconocerlo. Por ejemplo, si le preguntas a tu menor que por qué le da miedo a entrar al baño, y se queda callado y baja la mirada, es que algo está pasando. Hay que escuchar el silencio. No hay que insistirle. Hay que brindarle confianza, no hay que presionarlo de que, pero dime, porque es lo que hacemos. Dime qué es lo que te está pasando. Pues nos asustamos más, ¿no? Es darle su tiempo, su espacio. Algo para hablar con un menor, esta es una recomendación. Pensemos que aquí hay un niño y aquí está el adulto. Lo importante que tenemos que hacer es, si se dan cuenta, mi mirada es hacia abajo y pues él pues me va a mirar hacia arriba. Estoy estableciendo ya una relación de poder con el niño y se puede sentir intimidado. Lo recomendable en estos casos es ponernos a la altura del niño y poder dialogar de una manera equitativa. De esta manera le podemos dar confianza a él para que lo pueda lograr y pues bueno, nos pueda confesar o nos pueda decir qué es lo que le está pasando. ¿Okay? Entonces, y respetar los silencios. Ahora, algo que es bien importante, aquí lo hice porque es el pizarrón, pero pensemos que no tiene que ser el diálogo frente a frente, es muy invasivo. Imagínense tener a alguien frente a frente, es una técnica, pero de confrontación para los policías cuando me están como con el acusado, para que se sienta presionado. Cuando se trata de un niño, debemos permitir que el niño baje la mirada y nosotros ponernos incluso de lado, poniendo nuestro oído. De esa manera estamos diciendo, adelante, te escucho, no te miro para que no te sientas cohibido, pero estoy aquí contigo, te escucho. ¿Se dan cuenta? Hay que tener tacto para hablar con ellos y ellos puedan ofrecernos su mundo interior. La siguiente recomendación es fomentar el autoestima. ¿Cómo la vamos a fomentar? Pues nosotros también tenemos que presentarle a ellos pues que son muy bonitos, guapos, guapas, que son inteligentes, decirle esas palabras para que ellos mismos también se las repitan. Y nosotros pues mencionarlo. Algunas mamás de muchas comunidades me decían,
Yo hasta luego me miro en el espejo y le digo a mi hijo, ay, tienes una mamá bien guapa o tienes un papá bien guapo. Y pues empiezan como a reír. Y es como parte del chiste, pero se están fomentando ahí un escudo protector de autoestima. Y ahorita que me acordé del escudo, en esta asociación trabajamos mucho esta noción del escudo. Y el mejor escudo que tiene un niño para defenderse de un agresor, pues es su palabra y es su no. Pero es un no que siempre debe de ir acompañado de otra palabra. Es decir, si ustedes ven en un centro comercial que hay un adulto que se está llevando un niño y el niño dice no, no, de una manera quedita, así como silenciosa, y este adulto empieza a decir, ya te dije que no te voy a comprar dulces. Pues ¿qué pensamos? Ah, es un niño que está haciendo berrinche y seguro ese es su tío, su papá, familiar. Y el niño como está asustado, pues nada más puede decir como muy, muy, muy quedito, ¿no? Así, no. Muy, muy quedito, que casi ni se escucha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que enseñar? Que lo diga de una manera fuerte, pero que diga también el acto que no quiere que se haga. No me toques mis genitales. Ah, bueno, si escuchamos esto, inmediatamente, pues vemos, ¿qué está pasando? ¿Se dan cuenta? Esa es la mayor herramienta que puede tener un niño para defenderse ante un agresor. El no. Por eso hay que respetar sus no. A veces pensamos que ellos no saben qué es lo que, pues, pueden decidir o no decidir, pero hay que escucharlos, ya que eso nos lleva al siguiente punto, ya que nos están hablando de su cuerpo, y el cuerpo del niño no le pertenece a los padres, le pertenece al niño. Y como el cuerpo del niño le pertenece al niño, pues entonces solamente él tiene el poder de decidir si alguien lo va a tocar o no. Entonces ahí va otra recomendación. El cuerpo del niño le pertenece a él. Ya sería esta nuestra última recomendación. Yo les recomiendo que si tienen hijos y van al pediatra, hablen con su pediatra de confianza o ustedes mismos, para cuando vaya con el doctor le pida permiso para examinarlo y que le explique por qué. De esa manera el niño puede entender, decir, bueno, si el doctor, que mi papá o mamá lo respeta mucho, me está pidiendo permiso, si mi papá y mi mamá no me tocan, ellos también me piden permiso, ¿por qué voy a permitir que otro desconocido, pues bueno, me toque? Entonces, hay que enseñarle esta parte de que ellos, pues, son dueños de su cuerpo, ¿ok? Y pues bueno, con esto yo ya estaría dando el contenido de esta clase, que son pues los 4 tipos de maltratos, algunas recomendaciones muy generales, porque pues bueno, este es un tema muy amplio, y pues me gustaría dar ahora sí el último bloque de preguntas para ver pues qué inquietudes generó toda esta información. Dice, por mi parte, aquí mandamos un saludo a Nerol. Dice, por mi parte, me gusta este tema porque como papás no tenemos un instructivo para hacer lo correcto, pero con amor se aprende y se comprende a nuestros hijos y los golpes no son opción. Así es, y no existen manuales, porque una cosa es la información, el conocimiento, y otra cosa es el saber. El conocimiento lo podemos tener, podemos leer muchos libros, muchos temas, muchas conferencias, pero solamente cuando estamos ahí es cuando sale el saber. Entonces, no existe, y si a tus papás le funcionó cierto modelo de crianza, eso no garantiza que a nosotros nos va a servir, o que el nuestro les va a servir a nuestros hijos. Entonces, esto es algo que solamente se puede, pues, saber viviéndolo. Nos comenta aquí Rick que me sentí con una gran incertidumbre y preocupación por lo que viene a nuestros pequeños. Me siento tranquilo ya que veo que hay herramientas para poder
enfrentar este tipo de problemáticas. Así es, y lo importante es empezar como a compartir estas herramientas, porque a veces no actuamos porque pues nos faltan esas herramientas o no sabemos. Cuando estamos asustados, nuestra mente se bloquea. Entonces, cuando estamos asustados y tenemos un panorama de herramientas, quizás podamos obrar de manera diferente. ¿Ok? Pues por mi parte sería todo. Los sigo invitando a estas clases. Espero que les haya gustado esta clase. Denle like a las clases que están aquí, al canal también de profesores que se encuentra en línea. Les vamos a dejar aquí nuestras redes sociales para que nos sigan siguiendo y pues que tengan una excelente tarde. Me despido de ustedes y síganse pasándole muy bien esta tarde. Hasta luego.